Bueno, hasta ahí podemos dejar. Bien. Bien, entonces hoy empezamos a ver acerca de las ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación química? ¿Qué entendemos por una ecuación química? Una igualdad. Cada vez que nosotros hablamos matemáticamente de una ecuación, a nuestra mente viene ¿qué cosa? Una igualdad, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué sería una ecuación química? Sería una forma de representar con términos químicos a una reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una ecuación química no sería nada más que una representación, podría llamarse matemática con términos químicos, ¿sí? De una reacción química. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería una ecuación química. ¿Cuáles serían los componentes de la ecuación química? En una ecuación química nosotros siempre vamos a encontrar los reactivos, el signo de implicación que para nosotros significa produce y los productos. No significa que siempre van a estar los reactivos a la izquierda y a la derecha los productos. Realmente quien manda eso, ¿quién es? El signo de implicación siempre va a apuntar hacia los productos. Es decir, que si el signo está de esta forma, ¿quiénes estarían acá? Los productos. ¿Quiénes estarían acá? Los reactivos. Y hay algunas ecuaciones que tienen lo siguiente. Las dobles flechas, ¿qué significa eso? Que es una reacción en doble sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros en el primer capítulo veíamos si recargar la batería de un celular era un cambio físico-químico? ¿Qué decíamos nosotros? Que era un cambio químico, y lo demostramos porque la pila de un celular es una reacción química. ¿Sí o no? Y en el momento en que tú dices, se me acabó la batería, ¿realmente se acabó la batería? No, ¿verdad? Se acabó la reacción en este sentido. ¿Se acuerda? Que nosotros teníamos la reacción y poníamos más energía. Y esta energía era la que usted cogía en su celular, ¿sí o no? Pero en el momento en que usted dice, se me acabó la batería, o sea, se le acabó la energía de la pila, ¿qué usted hacía? Coge el cargador y ¿qué hace? Lo conecta, ¿verdad? ¿Sí o no? Al conectarlo, ¿qué es lo que hace? Ya usted no está absorbiendo energía. ¿Qué le está haciendo? Le está dando energía. ¿Y qué va a pasar? Cambia el sentido de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Eso podría ser una reacción en doble sentido. ¿Estamos de acuerdo? O bidireccional, doble dirección. ¿Estamos o no estamos? Ahora, ¿qué más compone a una ecuación química? Obviamente nosotros podemos tener las fórmulas, ¿verdad? Puedo tener A más B, que produce C más D. Estas fórmulas son parte de una ecuación química. Ya dijimos que los que se encuentran antes del símbolo de implicación se llaman reactivos, y hacia donde apunta el signo de implicación se llama productos. Ahora, estas ecuaciones químicas, en las ecuaciones químicas ustedes van a ver ciertos numeritos. A, B, C y D. Estos numeritos se conocen como coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Y me van a servir para cumplir la ley de la conservación de la materia en una ecuación química a través del balanceo de una ecuación. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? En algunas ecuaciones ustedes pueden ver los textos. Al pie de cada fórmula, al pie de cada compuesto, nosotros vamos a encontrar subíndices más o menos así. Gaseoso, líquido, acuoso, sólido. Solo por poner ejemplos, ¿no? ¿Qué significa esto? El estado en el que se encuentra ese compuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto significa, obviamente, que está en estado gaseoso.
Esto significa que está en estado líquido. Esto significa que está en estado sólido. Y esto significa que está en estado... ¿Qué significa estado acuoso? ¿O qué significa que está acuoso? Es una solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hace un rato me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre líquido y acuoso? Bueno, que el líquido es, por ejemplo, el agua, en estado líquido, ¿no? Mientras que acuoso es, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando a usted de pequeño le daban la leche de magnesio? ¿Qué hacían antes de darle la leche de magnesio? Además de corretearlo por toda la casa. ¿Qué hacían? La agitaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una solución. ¿Sí? Es una solución en donde el solvente es líquido. El solvente, ¿no? El solvente, obviamente, la mayor parte de la solución está en estado líquido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Perfecto. Veamos ahora los tipos de reacciones que hay. ¿Cuántos tipos de reacciones hay? Son los siguientes, observen. El primero que vamos a estudiar es la reacción por combustión. ¿Cómo yo voy a reconocer una reacción por combustión? ¿Cómo la reconozco? Siempre voy a tener un hidrocarburo, esos compuestos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuya base quién es? Carbono, ¿no? Más, o sea, reaccionan con el oxígeno. Cualquier hidrocarburo que al reaccionar al oxígeno siempre me va a producir CO2 más agua. Eso es una reacción por combustión completa. Así se llama, reacción por combustión completa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tipo de reacción por combustión. Si en el examen les dicen, entre las alternativas siguientes escoja aquella que represente una ecuación por combustión, ¿cómo la voy a reconocer? Cualquier hidrocarburo que reaccionado con el oxígeno me produzca CO2 más agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. La reacción por combinación o síntesis. Reacción por combinación o síntesis. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo voy a reconocer una reacción por combinación o síntesis? Sencillo. Yo puedo tener A más B, compuestos cualesquiera que sean, ¿no? Y se va a producir un solo producto. Lo sintetizo, lo uno, lo combino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, H2 más O2 que va a producir H2O. ¿Estamos de acuerdo? Que luego de un proceso de balanceo nos quedaría algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya vamos a aprender a balancear, ¿no? Tranquilo. Luego tendríamos la reacción por descomposición. ¿Cómo es la reacción por descomposición? Va a ser lo contrario, pues, ¿no? Yo voy a tener un solo reactivo y voy a tener varios productos. A más B. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tengo el amoníaco que se va a descomponer en nitrógeno más hidrógeno. Nuevamente, a través de un proceso de balanceo, voy a tener esto, ¿no? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos la reacción por simple sustitución o sustitución única o simple desplazamiento. Podemos llamarla de diferentes formas, ¿no? Son sinónimos realmente, ¿sí? Simple sustitución, sustitución única o desplazamiento simple. ¿De acuerdo?
¿Cómo es una reacción por simple sustitución? Bueno, observen. A, B más C. Aquí puede pasar tres cosas. ¿Sí? Realmente serían cuatro. Son cuatro cosas. Observen. Nosotros aprendimos cuando vimos formulación que el primero de los elementos en un compuesto siempre va a ser positivo. El otro va a ser negativo, ¿sí o no? Entonces, aquí va a depender si C es positivo o negativo. Si C es positivo, ¿a quién va a desplazar? ¿A A o a B? ¿A quién va a desplazar? A A. ¿Por qué? No va a desplazar a B para combinarse con A si los dos son positivos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero será que siempre desplazará C a A? Ahí es donde yo les digo que en este caso hay dos cosas que pueden suceder. Y eso depende de la serie de actividad. Por eso estaba buscando al principio la serie de actividad de los metales. También existe de los no metales. Utilizaremos los metales. ¿A qué se refiere con la serie de actividad de los metales? Si nosotros vamos aumentando en esta serie que está aquí, si nos vamos hacia arriba, aumenta la facilidad para oxidarse. ¿Qué significa eso? Aumenta la facilidad para combinarse. Si lo podemos traducir de esa manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que el litio tendrá mayor facilidad de combinarse que el magnesio. ¿Ah? Porque está más arriba, ¿sí lo ve? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero ¿para qué nos sirve eso? Bueno, si C tiene mayor facilidad para combinarse que A, lo desplaza. ¿Y qué se forma? CB más A. ¿De acuerdo? Pero si C no tiene mayor facilidad para combinarse que A, no se da la reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es lo otro que podría pasar? Bueno, que C sea negativo. Si C es negativo, ¿a quién va a desplazar? ¿A A o a B? A B. Si desplaza a B, obviamente, si C, ahora sería en la serie de actividad de los no metales, ¿no? Si C tiene mayor facilidad para combinarse que B, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es AC más B. Pero si C no tiene mayor facilidad para combinarse que B, ¿qué va a pasar? No se da la reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo depende de aquel agente que va a desplazar a uno de los dos. Primero hay que ver si es positivo o negativo. Y luego de identificar a quién va a desplazar, tengo que ver, según la serie de actividad, sea de metales o de no metales, si se cumple o no se cumple la reacción. ¿Cuándo se va a cumplir? Si el elemento que va a desplazar, ¿sí o no?, tiene mayor facilidad para combinarse que aquel que está originalmente con el compuesto, ¿no? Si no tiene mayor facilidad para combinarse, no se da la reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esta la copié rápida, ¿no? Pero esta serie también está en el libro de Ralph Burns. Si no me equivoco, en la cuarta edición está en la página 246. ¿Sí? Esta serie está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la reacción por doble sustitución. ¿A qué se refiere con reacción por doble sustitución? Si acá teníamos una reacción por simple sustitución, porque uno desplazaba a uno de los elementos del compuesto, acá ¿qué tendremos? AB más CD, donde obviamente tendremos positivo, negativo, perdón un ratito, el otro sería negativo. C es positivo, D es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sería más sencillo
ver quién se va a combinar con quién y no quién desplaza a quién. ¿Ah? Eso sería más fácil, ¿no? Acá era sencillo ver a quién voy a desplazar porque solo era uno desplazando al otro. Pero acá va a ser más sencillo ver quién se va a combinar con quién. Y obviamente, este positivo se va a combinar con este negativo. Y este positivo ahora se va a combinar con este negativo. ¿Qué vamos a obtener? Voy a obtener CB más AD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Entonces, dentro de la reacción por doble sustitución hay una clasificación en especial que se conoce como reacción por neutralización. ¿Cómo reconozco una reacción por neutralización? Sencillo. Cuando yo tenga un ácido más una base y que me produzca una sal más agua. ¿Sí? Un ácido más una base que me produzca una sal más agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahí qué tendría? Bueno, veamos. Veamos qué pasa. Un ácido. Ácido fosfórico. Una base. Hidróxido de sodio. ¿Qué me va a producir? Bueno, vamos a ver qué pasa. Reacción de doble sustitución. Separo en iones positivo, negativo, negativo. ¿Sí o no? Este positivo va a reaccionar con este negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a dar? Na3PO4. Y este positivo va a reaccionar ahora con este negativo. ¿Qué me va a dar? H2O. ¿Se cumplió o no la doble sustitución? Sí, ¿verdad? Veamos si cumplimos la neutralización. Ácido más base produce sal más agua. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumplió, ¿verdad? Comprobado entonces que una ecuación por neutralización pertenece a la clasificación de doble sustitución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Seguro? Una vez que conocemos entonces la clasificación de las ecuaciones, podemos avanzar a lo que es el balanceo de ecuaciones. Alcen la mano aquellos que saben balancear por el método del tanteo. Los que saben balancear por tanteo. Ok, bien. Igual vamos a dar una pasadita por el método del tanteo para poder recordar, ¿no? Y algunos aprender cómo se hacía por el método del tanteo. Después de todo vamos a utilizarlo un poco cuando veamos redox. ¿Sí? Entonces, recuerde usted que el balanceo de ecuaciones no es nada más que cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿Qué me decía la ley de la conservación de la materia? Nosotros sí conocemos ese concepto, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pero ¿cómo lo dijo Dalton? Una reacción química implica un cambio, no en los átomos, sino en la combinación entre ellos. Y si nosotros lo poníamos en cálculos, en términos de cálculos, la sumatoria en masa de los reactivos